Buenos días, no sé si me escucháis. Muy buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradeceros, vamos a poner este poquito que sea mejor. Quiero dar las gracias a todos los medios, a todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, por su ánimo y toda nuestra solidaridad. También quiero mandar un mensaje de ánimo a las personas que todavía continúan enfermas, continúan ingresadas y continúan luchando contra la enfermedad, porque estamos convencidos de que muy pronto van a salir de esa situación y van a superar la enfermedad del coronavirus. Y por supuesto, una vez más, tenemos que mostrar, aunque seamos reiterativos, nuestro más, muy especialmente a los del sector sanitario. También quiero empezar haciendo un llamamiento a la ciudadanía, un llamamiento a la responsabilidad. Estamos en la fase 1 de la desescalada y es importante que no haya pasos en falso, que no haya una vuelta atrás. Y por lo tanto, yo creo que al margen de lo que puedan acordar las diferentes autoridades en sus distintos ámbitos competenciales, desde el Grupo Popular, desde el Partido Popular, creemos que es importante que la ciudadanía tome conciencia de su responsabilidad y de que sin la colaboración de todos los ciudadanos es muy difícil, evidentemente, superar esta situación tan complicada, esta pandemia del coronavirus. Por consiguiente, yo creo que es importante que tome conciencia y no haga cosas que en estos momentos pudieran ser contraproducentes desde el punto de vista de los futuros posibles contagios. Y una vez más quiero iniciar esta rueda de prensa, como inicié la rueda de prensa que di el 13 de marzo, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, como inicié la rueda de prensa el 15 de abril, el pasado mes, y como hemos indicado y hemos señalado en todas y cada una de nuestras anotaciones públicas, de nuestras notas de prensa, de nuestras comunicaciones, nuestro ofrecimiento pleno al equipo de gobierno, al alcalde Julio Millán y su equipo de gobierno, para mostrar nuestra colaboración para salir de la mejor forma posible, todos juntos, con responsabilidad, con sentido de Estado y de Gobierno, que es algo que siempre ha tenido y tendrá el Partido Popular en todos los ámbitos en los que trabaja a favor de la ciudadanía, para salir cuanto antes de esta difícil crisis. Aunque pedimos que esa responsabilidad sea también correspondida por el equipo de Gobierno. Y evidentemente, después de presentar el plan que vengo hoy a presentarles y que a continuación expondré, haremos algunas consideraciones en esos términos. Hoy presentamos un plan que evidentemente recoge medidas que ya se han ido incorporando a nuestros escritos al Ayuntamiento, a nuestras comunicaciones públicas y otras muchas que hemos recogido. Y permítanme que dé las gracias a todos aquellos colectivos con los que nos hemos venido reuniendo en las últimas semanas y que han hecho aportaciones a este documento que hoy vamos a presentar. También, por supuesto, a los trabajadores del Grupo Municipal y a mis compañeros concejales, todos ellos han hecho aportaciones muy valiosas a este documento, a la dirección provincial de mi partido, que también nos ha hecho aportaciones importantes a este documento y, en general, tanto a la dirección regional como a la nacional, de la que evidentemente hemos adoptado e incorporado medidas en la línea de lo que viene haciendo el Partido Popular en toda España y en otros muchos ayuntamientos. Presentamos un plan que hemos llamado Plan Activando Jaén, un plan para la recuperación económica y social de Jaén y por un pacto para esa recuperación, porque no se trata solamente de que nosotros pongamos encima de la mesa 80 medidas que creemos que en su inmensa mayoría se pueden realizar por el propio ayuntamiento, hay otras que dependen de otras administraciones, pero 80 medidas que evidentemente no tienen el monopolio de la certeza. Sabemos que otros grupos municipales pueden aportar otras muchas medidas. Nosotros hacemos nuestra propuesta con un espíritu constructivo, las ponemos encima de la mesa, estamos dispuestos a negociarlas, estamos dispuestos a asumir otras propuestas de otros grupos políticos que sean distintas de las nuestras, siempre que todas ellas vayan en la misma dirección, que es participar en la recuperación económica y social de la ciudad de Jaén. Ese es el camino, evidentemente, y nosotros, repito, hacemos una propuesta sin ningún ánimo, evidentemente, de exclusión a nadie. Son 80 medidas que hemos planteado en el marco de 6 objetivos fundamentales. El primero de ellos, es generar las mejores condiciones fiscales, financieras y económicas para que la reactivación económica de nuestra ciudad, para que el mantenimiento del empleo en las empresas más afectadas por la crisis, las empresas del sector o canal Horeca, los hoteles, los restaurantes, los bares, las cafeterías, las empresas del comercio tradicional,
las empresas del sector turístico y cultural y en general toda la ciudadanía esté en las mejores condiciones, como digo, para la reactivación económica. También creemos que es necesario fomentar la internacionalización de nuestras empresas locales, captar inversiones para la ciudad fuera de Jaén y, en general, fomentar la iniciativa empresarial, especialmente en el sector tecnológico, en las TIC, y hay que reforzar también toda la industria y todo el sector económico vinculado al olivar. También la recuperación del tejido social de la ciudad. Hay, lógicamente, que atender las situaciones de riesgo de exclusión social y, en general, atender a todos los sectores sociales más afectados por las consecuencias económicas de esta pandemia. Tenemos que recuperar el entorno medioambiental de la ciudad, sus parques y jardines, ampliar la peatonalización, reducir el tráfico rodado y, en definitiva, hacer una ciudad mucho más amigable para los jienenses, pero también mucho más atractiva para los visitantes y turistas que vengan a nuestra ciudad. Hay que modernizar y transformar digitalmente la administración local. Tenemos que mejorar su eficacia y su eficiencia, la calidad de los servicios públicos, hay que implantar los expedientes electrónicos, la agilización de los trámites administrativos y, en la medida de lo posible, generalizar el teletrabajo. Y, por supuesto, tenemos que garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores municipales y, en general, de todos los ciudadanos receptores y usuarios de los servicios públicos. Hemos dividido estas 80 medidas en 6 áreas temáticas. Como os he dicho anteriormente, el primer área sería medidas tributarias y fiscales. Saben ustedes que nosotros propusimos ya que el periodo voluntario de pago de los tributos que se devengaban y que se tenían que pagar en el primer semestre del año se desplazara hasta el 30 de septiembre. El equipo de gobierno lo ha hecho hasta el 31 de julio. Bueno, es una buena medida, pero entendemos que es una medida que podía ampliarse hasta el 30 de septiembre porque es evidente que el estado de alarma se ha prolongado, se está prolongando mucho más de lo que inicialmente se podía pensar y esto está afectando la actividad económica. Esto afectaría al IBI, al IVTM, a la tasa de veladores, a la tasa de la prestación de los servicios de mercados, a la tasa de entrada de vehículos. También hemos dicho, evidentemente, que el segundo plazo de IBI y el IAE se cobrará un poco más tarde, del 1 de octubre al 30 de noviembre. Ya hemos planteado, y nos parece una medida esencial, que se dé cuanto antes marcha atrás en la subida del IBI que se aprobó el año pasado para este ejercicio, que por desgracia casi un 15% ha entrado en vigor en este ejercicio, tanto del IBI urbano como del IBI rústico. No nos queremos olvidar de él, ya que no se puede hacer en 2020, hagámoslo para el 2021, también restablecer la bonificación por domiciliación del 2,5%, y hay que instar al Gobierno de España, ya lo hemos dicho, evidentemente, a que nos permita establecer, como están haciendo otros ayuntamientos que no tienen planes de ajuste, bonificaciones fiscales. Ayuda en los tributos para todas esas empresas más afectadas por la crisis y que quieren mantener el empleo. Esto afectaría al IBI, al IAE, pero necesitamos que el Gobierno de la Nación haga algún cambio en la ley de estabilidad y permita a los ayuntamientos, de forma extraordinaria y mientras dure la crisis, en 1 o 2 ejercicios, establecer bonificaciones fiscales más allá de lo que fijan sus planes de ajuste. Hay que devolver, por ejemplo, total o parcialmente, la matrícula de los cursos de la UPM, eximir de tasas y precios públicos excepcionalmente y con carácter limitado a clubes y asociaciones deportivas, mejorar los aplazamientos de pago, eso entre otras muchas medidas, 16 en el ámbito fiscal. Después tenemos medidas en un segundo ámbito que sería el ámbito financiero y económico y aquí fundamentalmente tenemos que hacer 2 cosas. Por un lado, pedir ayuda al Ministerio de Hacienda, hemos pedido un nuevo plan de pago a proveedores, hay que plantear la posibilidad, si tal y como reconocía hace 2 días la propia concejal de Hacienda, podemos tener problemas para el pago de las nóminas y la prestación de los servicios, la posibilidad de solicitar un segundo anticipo de la PIE. Hay que crear también, el Ayuntamiento puede hacer cosas, puede crear fondos. Nosotros hemos propuesto uno extraordinario de 133.000 euros con las aportaciones de los grupos municipales a las que renunciaríamos desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, 10 meses, y un fondo de contingencia con las aportaciones municipales que ya no se van a cobrar, evidentemente, de ejercicios anteriores. Estaríamos hablando de 1.250.000 euros. Hay que aprobar unos presupuestos municipales. Ayer nos enteramos que se renuncia a aprobar unos presupuestos municipales en este ejercicio, luego hablaré de ese tema, pero entendemos que debemos trabajar ya en unos presupuestos municipales para la recuperación económica en el 2021 y que habrá que adoptar también las modificaciones presupuestarias, y ya vamos tarde porque muchos ayuntamientos vienen haciéndolo desde hace mes y medio, para dotar de financiación todos los programas que este grupo y otros muchos grupos puedan poner encima de la mesa. Evidentemente, esa reprogramación presupuestaria debería ir dirigida
a que se dotara de financiación a las empresas como las del sector Horeca, sector turístico, cultural, servicios sociales y comercio tradicional. Al Gobierno de España, el Partido Popular a nivel nacional le ha pedido fondos extraordinarios para luchar contra el coronavirus, para solventar los problemas del transporte urbano, que va a entrar en déficit en muchas ciudades, y evidentemente también para facilitar la prestación de los servicios públicos locales. Se ha pedido crear un fondo no reembolsable de 5.000 millones de euros con carácter general, otro de 500 millones de euros, tampoco reembolsable, para cubrir gastos excepcionales vinculados al transporte público urbano, y otro de 300 millones de euros para cubrir los gastos excepcionales vinculados con la crisis del coronavirus. También fijamos medidas en un tercer apartado específicas para el canal Horeca, para el comercio tradicional, para las empresas. Son ayudas específicas. Hemos creado hasta 4 líneas, una de 500.000 euros, proponemos una de 500.000 euros para pymes y autónomos con carácter general, otra de 300.000 para las empresas del sector Horeca, otra de 200.000 para el comercio tradicional, otra de 150.000 para las empresas del sector turístico y cultural. En definitiva, una batería de medidas para ponerle más fácil la recuperación económica a todas esas empresas. También proponemos la creación de un bono para estimular el consumo de establecimientos hosteleros y el comercio tradicional, subvencionado por el Ayuntamiento, lógicamente agilizar la ampliación de las terrazas de hostelería, un plan de recuperación integral del centro histórico de la ciudad como foco de captación del turismo, como foco de captación evidentemente del visitante de Jaén, la recuperación también en el centro de los jardines, las zonas verdes, los acerados, la limpieza de fachadas en edificios públicos y patrimoniales, la mejora de la iluminación y de la accesibilidad, un plan de dinamización cultural que han pedido los propios empresarios del canal Horeca en el centro de la ciudad y también en los barrios, con actuaciones musicales, un plan de recuperación del tejido de empresas culturales, primando la contratación de los artistas locales en ese plan de dinamización cultural, un plan específico para el casco histórico, para la zona de San Ildefonso y el entorno de la catedral, donde existen establecimientos de hostelería muy pequeños, muchos de ellos sin posibilidad de terrazas, y a los que habrá que facilitarles las cosas de alguna forma, y creemos que una de ellas podría ser habilitarles la posibilidad de que sacaran barras fuera, o taburetes, etc. Porque de alguna forma no podemos dejar morir el tejido empresarial de la hostelería del casco antiguo, de San Ildefonso y del entorno de la catedral. Creemos que hay que dar formación al personal de todas esas empresas y el INEFE puede tener un papel relevante en ese sentido, y hay que promocionar Jaén. Y no hay que irse muy lejos. Podemos irnos a las provincias limítrofes y, por ejemplo, entrar en comunicación con los medios de comunicación locales de esas provincias, donde el coste de la publicidad es muy barato, para anunciar Jaén como destino turístico seguro. Hay que copatrocinar los eventos culturales, algo de esto dijo el señor Higueras, y nos parece una buena medida, con el Patronato de Cultura, y hay que apostar por las empresas de Jaén. Hay que instar a otras administraciones, en este caso a la Junta de Andalucía. También le pedimos a la Junta de Andalucía aprobar un programa de fomento del turismo de provincias interior, específicamente de Jaén, como destino turístico seguro, e instar a la Junta de Andalucía que se aprueben subvenciones para las empresas más afectadas, evidentemente, por el coronavirus, para que tengan ayudas para adaptarse a las exigencias de distanciamiento social. También un plan turístico, el plan turístico de la ciudad de Jaén, que es de la Junta y del Ayuntamiento, hay que ponerlo en marcha a la mayor brevedad posible. Instamos al Gobierno de España también a que se apruebe un programa de fomento del turismo en las provincias de interior y, fundamentalmente, a que se cambie la señalética en las carreteras y autovías de España, donde el nombre de Jaén por primera vez aparezca, porque es verdad que aparece muy poco. Queremos y proponemos un plan de cines, de implantación de cines de verano en los barrios de la ciudad, buscando evidentemente espacios amplios, y evidentemente también habrá que adaptar y adecuar el cine de verano de la Alameda para que se cumpla con las exigencias de distanciamiento social, y pedimos que se estudie de forma inminente la puesta en marcha de un autocine de verano en el recinto ferial Alfonso Sánchez para este verano. Son medidas, en definitiva, para dinamizar la ciudad este verano y para que los empresarios y los ciudadanos de Jaén tengan alternativas y encuentren mucho más agradable quedarse en nuestra ciudad y poner en marcha la economía local. Con medidas de más calado, evidentemente, tenemos que apoyar la inversión, la industria, las nuevas tecnologías y el sector del olivar. Y en este sentido creemos que el edificio en Plaza, donde nosotros pedimos ya que se creara una oficina de captación de inversiones y de internacionalización de empresas, debe de iniciarse ya, debe ponerse en marcha cuanto antes esta oficina. Allí hay que crear espacios para el coworking, hay que ubicar un vivero de empresas, hay que establecer líneas de colaboración con la Universidad de Jaén, fundamentalmente
allá donde la Universidad de Jaén es más fuerte, en las empresas del sector tecnológico, industrial, sanitario, en las TIC. Hay que hacer un nuevo plan de asfaltado, algo tan sencillo como eso, y un primer plan de acerados. El Partido Popular tenía previsto invertir 4 millones de euros, 2 en un nuevo plan de asfaltado y 2 en un nuevo plan de acerados. Y entendemos que es prioritario poner en marcha también esta medida como medida de inversión. Tenemos que instar al Gobierno de España a que ponga en marcha la ITI y a la Junta de Andalucía a que arranque ya con los proyectos de la ITI. Hay que instar al Gobierno de España a que adopte medidas necesarias para conseguir unos precios justos para el aceite de oliva, porque para esta ciudad y para esta provincia es esencial, y también a que se reduzca de forma urgente los módulos del IRPF para el olivar. También queremos que la Diputación Provincial se implique en la capital. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, de los más de 100 millones de euros de PIE, de la participación en los tributos del Estado que ingresa anualmente la Diputación, los jienenses aportamos casi un 18%, y apenas si recibimos un 1% de lo que aportamos en inversiones en la ciudad. Creemos que debería aprobarse un plan específico de inversiones para la ciudad, dotado con cantidades mucho más significativas que las actuales. Debemos iniciar los trabajos del PEPRI, los trabajos del PEGO, y desde luego hay que poner en marcha los proyectos del EDUSI a la mayor brevedad posible. Vamos también muy tarde, porque en el anterior pleno se aprobaron las modificaciones presupuestarias y todavía no se ha ejecutado ni un céntimo de euro del programa EDUSI, casi 19 millones de euros que pueden ayudar a la recuperación de nuestra ciudad. En el ámbito social y medioambiental tenemos que, evidentemente, favorecer la recuperación de todos aquellos sectores poblacionales más afectados por la crisis y sobre todo de aquellos que están en riesgo de exclusión social. Creemos que la Concejalía de Asuntos Sociales y Somovisa debería crear cuanto antes una red específica de viviendas sociales, también suspender, evidentemente, si no lo ha hecho ya, el cobro de las rentas por alquileres municipales. Hay que poner en marcha todos los programas sociales de EDUSI. Creemos que hay que dotar un fondo extraordinario para que todas aquellas ONGs que están haciendo un gran papel y lo van a seguir haciendo en los próximos meses, Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja y algunas otras, tengan más financiación del Ayuntamiento. Y proponemos crear un fondo de 500.000 euros para ayudar a todas estas ONGs. Hay que reforzar los programas de ayuda social del Patronato de Asuntos Sociales y también proponemos que se incremente en 1 millón de euros la dotación presupuestaria del conjunto de esos programas de asuntos sociales. Hay que crear un área recreativa específica para personas con discapacidad en algún espacio abierto o parque de la ciudad, porque también las medidas de distanciamiento social las sufren las personas con discapacidad y no existen muchas áreas de este tipo en la ciudad. Y eso es responsabilidad de todos, de nuestro también, no decimos que no, pero creemos que es importante precisamente en estos momentos buscar un espacio abierto y crear un área recreativa específica para personas con discapacidad. Hay que reestructurar la oferta de la UPM y del INEFE, hay que hacerlo ya y evidentemente hay que garantizar la seguridad sanitaria en los cursos que se puedan impartir a partir de octubre de este año y habrá que fomentar la teleformación en esos dos organismos autónomos. Creemos que se puede crear un programa de formación de nuevas tecnologías para personas de más de 65 años y también un programa específico de formación sanitaria y de prevención en coronavirus para personas de más de 65 años que probablemente necesitan ayuda. Las nuevas tecnologías van a ser importantísimas para salir de esta crisis y entendemos que esas personas necesitan un refuerzo. Pues la UPM podría hacer cursos en ese sentido de ayuda a las personas de más de 65 años y también alguna de formación sanitaria. Hay que establecer un plan, o se pueden establecer planes limitados, temporales y limitados, en las vías exteriores de la ciudad para que se ordene con carácter voluntario la circulación de los peatones. Y hay que ampliar las zonas de peatonalización de la ciudad con carácter general y específicamente cerrar al tráfico provisionalmente mientras duren el estado de alarma algunas calles y algunas vías exteriores de la ciudad muy transitadas por peatones y por deportistas y que creemos que evidentemente como seguridad, como medida de seguridad hacia ellos se podría cerrar provisionalmente el tráfico. Hay que recuperar el entorno medioambiental de la ciudad en estos momentos más que nunca, porque todos vamos a vivir en esta ciudad unos momentos muy complicados al día y mantener las zonas recreativas y los juegos infantiles de toda la ciudad. En este sentido el Partido Popular también tenía un programa específico que por ahora este equipo de gobierno no ha puesto en marcha y hay que aprobar el plan de movilidad cuanto antes en esta ciudad, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y finalmente terminamos con algunas medidas organizativas en el Ayuntamiento. La primera de ellas, aprobar una comisión de participación, y ahora hablaré de esa comisión de participación. Hay que establecer un plan de seguridad sanitaria específico para todos los trabajadores municipales, un plan específico en colaboración con los responsables de salud sanitaria de riesgos laborales
para la reubicación de efectivos que garanticen las medidas de distanciamiento social también en los servicios municipales, implantar la administración electrónica, y para eso tenemos el EDUSI, adecuar las ordenanzas fiscales en la simplificación administrativa, adecuarlas a la simplificación administrativa en la línea de lo que ya ha hecho la Junta de Andalucía con su decreto ley 2/2020, y también, ¿por qué no?, recuperar el servicio de la radio y televisión pública local Onda Jaén. ¿Por qué? Porque este servicio creemos que en este momento, además de que es obligación del Ayuntamiento dar una ocupación efectiva a esos trabajadores que están en una situación kafkiana, es que además en este momento de crisis creemos que el servicio de Onda Jaén puede ser muy importante. Lo pondríamos a disposición de toda la ciudadanía, pero también a disposición de campañas de promoción del comercio tradicional, de la hostelería y del turismo. En conjunto, repito, 80 medidas que con humildad, aunque también les digo con mucho trabajo detrás, pues ponemos a disposición del equipo de gobierno, ponemos a disposición de la ciudadanía, y entendemos que buena parte de esas medidas, no decimos que sean la panacea, pero buena parte de estas medidas se pueden perfectamente poner en marcha. Permítanme que entre ahora, evidentemente, a hablar. Decía, una de las que era la creación de una comisión en la que creemos que lo que se tiene que hacer precisamente es esto, que todos los grupos lleven sus propuestas y que esas propuestas se discutan y lleguemos a un acuerdo, consenso. Nosotros creemos que es importante que esas medidas, en primer lugar, esa comisión funcione con cierta formalidad, que haya acta, que haya un secretario, para que los ciudadanos tengan constancia cierta de lo que cada grupo propone y luego no se pueda malinterpretar. Pero además también entendemos que hay que fijar alguna norma y que sería bueno que se acordara que aquellas medidas que tengan el consenso de al menos 2/3 partes de los concejales se elevaran a pleno como en un pacto conjunto de todas aquellas fuerzas políticas que quieran unirse a ese pacto, no es obligatorio unirse. Y además que todo eso se llevara a un pleno extraordinario junto con otras medidas que puedan proponer otros grupos que no se han unido al pacto, o incluso los mismos grupos que se han unido al pacto pero tienen otras medidas, y que todas ellas pudieran ser discutidas y sometidas a la deliberación y aprobación del pleno en un pleno extraordinario y monográfico, porque vivimos probablemente la crisis más grave, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de los últimos 100 años, y las consecuencias van a ser gravísimas. Nosotros, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, estamos muy preocupados, porque en esta comisión, en la que todos los grupos municipales, todos los que estamos en la oposición, los 3 de la oposición, hemos hecho propuestas concretas, resulta que el equipo de gobierno hasta la fecha no ha hecho ninguna propuesta. Nos mandó el otro día un programa, un plan, que llamó plan, pero es que es un plan genérico, vacío de contenido. Se escudaron el otro día, tanto la señora Fica Colomo como la señora María Canto, se escudaron en que están reuniéndose con colectivos, que están esperando las medidas, pero yo creo que un equipo de gobierno no puede esperar a reunirse con los colectivos. Evidentemente tiene que reunirse con los colectivos como hemos hecho todos, y tendremos que incorporar las medidas que esos colectivos propongan, pero tiene que tener un plan propio, y ese plan propio no está, brilla por su ausencia en el caso del equipo de gobierno. No han movido todavía un céntimo de euro, no se han hecho modificaciones presupuestarias de ningún tipo. Estamos sin presupuesto para el 2020, sin presupuesto nuevo. ¿Recuerdan lo que decía el Partido Socialista sobre la prórroga presupuestaria en 2018 y en 2019? Decía que era la ruina para Jaén. Y sobre esa ruina van a gobernar más ruina. No serían tan malos esos presupuestos, como le ha pasado a los presupuestos del señor Montoro, que se han convertido en la tabla de salvación de la izquierda radical y del PSOE en Madrid, en el Gobierno de la Nación, y ahora los presupuestos que ellos denominaron como ruinosos para la ciudad se convierten en la tabla de salvación de la ciudad de Jaén en su tercera prórroga. Tan fácil no sería elaborar un presupuesto cuando después de 10 meses de mandato no se ha presentado ni un mísero borrador por parte de la señora Orozco. Tan fácil no sería. La única medida que se ha puesto encima de la mesa es la subida del IBI. Esa es la única medida en toda la legislatura. Y encima, cuando ya no tiene remedio, porque no tiene remedio en este ejercicio, nosotros hemos propuesto que se modifique la ordenanza fiscal para el año que viene, se lanza la domiciliación de esos recibos de IBI en plena crisis del coronavirus, cuando ya habíamos advertido que no se lanzara, que se pospusiera en el tiempo, y sin embargo el equipo de gobierno lo lanzó entre el 1 y el 15 de abril, algo que pudo haber evitado perfectamente. Algo que pudo haber evitado perfectamente, pero no se evitó. Y ahora lo que tenemos encima de la mesa, repito, es que los contribuyentes, el primer plazo del IBI, yo calculo que en recaudación estamos hablando de 12-13 millones de euros mínimo, y esos 12-13 millones de euros, 2/3 partes están domiciliados, con lo cual ya le hemos quitado a los jienenses algo que se podía haber esperado un par de meses, hasta el mes de julio, y le hemos quitado en torno a 7-8 millones de euros del bolsillo, precisamente en el momento en el que más lo necesitan. Pero es que además
resulta que la única medida que se nos ha dicho por parte del alcalde frente a un error propio, que ha sido no parar la domiciliación de los recibos, la única medida que se nos ha dicho es que prácticamente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a la insumisión fiscal. Y esto no es razonable. Un alcalde no puede decirle a sus vecinos que devuelvan los recibos. Nosotros hoy, lo quiero anunciar, hemos solicitado por escrito en el registro del ayuntamiento a la señora tesorera, al alcalde, porque nosotros no podemos pedir informe a la tesorería municipal, pero sí le solicitamos al alcalde que se lo pida, un informe sobre la legalidad de la devolución de los recibos domiciliados de IBI. Porque ustedes saben que por defecto profesional yo he encontrado una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos del año 2010, la consulta V0935-10, que dice expresamente que la normativa tributaria no reconoce el derecho a solicitar la devolución durante el plazo de 8 semanas que tienen el resto de los recibos, según la Ley de Servicios de Pago, la Ley 16/2009, por lo que, evidentemente, si la normativa tributaria no reconoce ese derecho, lo que ha hecho el alcalde es recomendar a los ciudadanos que hagan algo que es ilegal o que no es legal. Esto es lo que dice la consulta. Yo no prejuzgo, no sé si será legal o ilegal, que lo diga la señora tesorera en un informe. Pero desde luego, si esto fuera así, que no les quepa la menor duda de que pediríamos responsabilidades al equipo de gobierno. Porque un alcalde no puede decirle a los vecinos que acometan una suerte de insumisión fiscal. No es razonable. Colaboración toda, pero lo que no se pueden dar son pasos en falso de esta naturaleza. Repito, no se ha puesto todavía encima de la mesa ni un céntimo de euro y creemos que este no es el camino. Yo les voy a poner un símil. Estamos en una situación muy complicada. Pensemos que el Ayuntamiento de Jaén es un transatlántico, es el Titanic. Y aquí el capitán del barco en su momento nos había anunciado que íbamos a visitar grandes ciudades, que íbamos a visitar Nueva York, que íbamos a visitar Buenos Aires y Tokio. Y eso es muy bonito y está muy bien. Y ojalá algún día Jaén pueda visitar esas ciudades. Podamos tener el tranvía, podamos tener la ciudad sanitaria, podamos tener el conservatorio, todo eso es muy importante, los camiones, todo eso es muy importante. Nos parece fenomenal y hay que trabajar para ello. Nosotros también vamos a trabajar para ello. Pero de repente, en ese transatlántico en el que nos habían prometido el oro y el moro, nos hemos encontrado con un iceberg contra el que nos vamos a chocar, que se llama crisis económica y social del coronavirus. Y viene además una tormenta vinculada a ese iceberg. Y el capitán del barco, y por cierto, y la contramaestre también, la señora Orozco, en vez de girar el timón y decir vamos a ir a buscar un puerto seguro, este es el plan que tengo para la ciudadanía, buscar un puerto seguro, salir de la crisis y después, una vez que estemos seguros, hayamos remontado la crisis económica y social, después nos dirigimos a donde haya que dirigirse. Pero lejos de hacer eso, se ponen a decir que es que el barco estaba dañado, que hacía aguas, que las máquinas no funcionaban, y no gira el timón, y no fija un plan, y nos vamos a chocar con el iceberg. Miren, les voy a dar algún dato porque creo que es importante que lo tengan. En Jaén hay 1.510 empresas afectadas por los ERTES, de los cuales hay 6.000, a 30 de abril había 6.600 trabajadores afectados por los ERTES. Ojalá que todos esos trabajadores se incorporen a sus empresas, algunas de ellos lo habrán hecho estos días, pero muchos nos tememos que no va a ser así. En diciembre del 2019 había 8.459, menos de 8.500 desempleados, una tasa de desempleo en la ciudad, en la capital, del 15%. A 30 de abril esa tasa de desempleo está ya en el 22,5%, ha crecido 7,5 puntos y el desempleo está en 11.241 trabajadores. Ha crecido 2.800 trabajadores en 4 meses. En 4 meses. La situación todavía no ha terminado, por desgracia, del crecimiento del desempleo. Imagínense lo que puede pasar con una tasa de desempleo que está ya en el 22,5%, que ha crecido 7,5 puntos en 4 meses, y fundamentalmente en los 2 últimos meses. Imagínense lo que puede pasar cuando los trabajadores del ERTE, algunos de ellos, se incorporen al desempleo. Porque ya saben ustedes, lo explicó la ministra del ramo, lo explicó muy bien, que ya sé que los trabajadores de los ERTE no computan como trabajadores del desempleo. Creo que todos ustedes se enteraron muy bien de cómo funcionaba. Bueno, pues como no computan, por desgracia, cuando muchas de esas empresas se vean abocadas al cierre, muchos de ellos pasarán al desempleo. La situación va a ser dramática, repito. No queremos hacer dura, lo que queremos es colaborar, pero también exigimos al equipo de gobierno que 2 meses después de iniciarse la crisis del coronavirus ponga encima de la mesa alguna medida. No puede escudarse en que está reuniéndose con los colectivos, en que no, pongan ustedes un rumbo fijo, fijen un plan para el transatlántico, porque el iceberg se nos viene encima.
Y lo que no puede ser es que el barco se hunda. El otro día el señor Orozco decía incluso que estaban en riesgo el pago de las nóminas, generaba incertidumbre en los trabajadores. Esto no puede ser, no se puede generar incertidumbre en los trabajadores. Tienen ustedes dos mecanismos para evitar cualquier colapso económico del ayuntamiento. Uno de ellos es solicitar un anticipo de la PIE. Si tienen que solicitarlo, solicítenlo, tienen margen. En el segundo tramo del año quedan 7-8 millones de euros por cobrar de la PIE. Pueden solicitar un segundo anticipo. El Partido Popular lo tuvo que hacer, si mal no recuerdo, en el año 2015 y solicitó los anticipos de PIE en el mismo ejercicio. Se puede hacer, háganlo. Incluso si fuera necesario, gracias a que el Partido Popular dejó a cero la deuda financiera a corto plazo, estamos dentro de los límites legales y se puede hacer una operación de crédito. Pero lo que no se puede hacer en ningún caso, es dejar que los trabajadores municipales y que los servicios públicos dejen de prestarse. Quiero terminar con un mensaje de esperanza en el futuro. Creo que si se pone en marcha, si se hace lo que hay que hacer, si se pone en marcha de forma conjunta todos los grupos políticos, tal y como hemos pedido en un gran pacto, las medidas que todos pongamos encima de la mesa, los colectivos más afectados, los trabajadores, los empresarios, los colegios profesionales, las asociaciones de vecinos y desde luego también los grupos políticos, todos los grupos políticos, si todo eso se lleva al pleno y se ponen en marcha todas estas medidas, estoy seguro de que estamos en condiciones de salir de esta crisis cuando podamos, pero salir. Pero lo que no podemos es estarnos quietos. Lo que no puede el equipo de gobierno es no tener la proactividad de poner encima de la mesa medidas cuanto antes, como han hecho otros muchos ayuntamientos. Y ahora estoy a su disposición para atenderles. ¿Eso te